Hola, muy buenas tardes. Pues estoy súper encantada, como siempre adelanto, y la verdad que, bueno, siempre es un honor, ¿no? Tener a Jesús como invitado, porque la verdad que siempre lo que nos trae, siempre digo que es inestimable el valor que comparte con, bueno, con las personas que tienen la suerte de cruzar con él. Y sobre todo, bueno, como ya la adelanté un poco en el post que puse, pues definirlo siempre es algo como muy chiquito, ¿no? Y las palabras como se quedan muy cortas, ¿no? Pero la verdad que aparte de ser escritor, profesor y realmente referente sobre el transgeneracional, creo que lo más lo más grande que a mí, por lo menos a mí, ¿no? Como que me abrió una ventana enorme en lo que es el rol, digamos, en las terapias, pero sobre todo la posición de ayuda a las personas, es lo que él ha fundado como método en la hipnosis regresiva reparadora, ¿no? Como que realmente es en absoluto el referente en ese tema, ¿no? Así que soy súper, súper, súper agradecida y honrada de tenerle aquí como invitado. Y bueno, así que te paso palabra porque realmente eso es como decir, mi casa virtual, pero es tu casa. Y bueno, la verdad que mi deseo también es aclarar un poquito, porque sé que bueno, es un tema donde las personas a lo mejor se confunden con las muchas informaciones que pueden encontrar por allí, de qué es la hipnosis, bueno, por lo menos con las preguntas que me plantean, ¿no? ¿Qué es lo que no es? En lo que se diferencia realmente el método que tú nos compartes y traes, bueno, y, y también una cosita que siempre me dice, pero es que estaré consciente o no, ¿no? Y entonces me gustaría como también abarcar ese nivel y aclarar un poco, ¿no? Y bueno, creo que no haya realmente ninguna persona mejor que tú que puedas explicar eso y la verdad que vuelvo a agradecerte desde el alma, ya lo sabes, con todo. Estoy súper agradecida y honrada. Con todo el cariño estoy aquí. Como siempre, es un placer compartir contigo, Elena, y bueno, con todas las personas que te siguen y que pueden estar viendo ahora en directo este encuentro o que lo puedan ver después en diferido. Un placer siempre compartir lo que uno ama y lo que uno hace y compartirlo con la humildad de que nunca uno está en posesión de la verdad absoluta, pero es cierto pues que compartir la experiencia que uno pueda tener puede servir a otros para, pues a lo mejor, observar u observarse a sí mismos de forma distinta, recapacitar o reflexionar sobre cosas a las que a lo mejor no habían encontrado sentido hasta ahora. En fin, yo creo que siempre eso permite el crecimiento, ¿no? Hombre, la gran pregunta aquí yo siempre acostumbro a hablar, cuando se me cuestiona al respecto de la hipnosis, aquí la primera pregunta que siempre hay que hacer, o la primera aclaración, es ¿qué es? Y quizás incluso más, ¿qué no es la hipnosis? Así como punto de partida. Porque para bien o para mal, la noción instalada en la sociedad de lo que es la hipnosis no se corresponde en absoluto con lo que en realidad es la hipnosis. Quien más, quien menos, alguna vez hemos visto un espectáculo, una película, un show, lo que sea, donde aparentemente ahí se estaba haciendo hipnosis, donde aparentemente la persona que está hipnotizada o bajo hipnosis está completamente sometida o bajo el control de otra persona, la que guía o hace la hipnosis, e incluso en ese estado de puede llegar a hacer cosas ridículas sin poder revelarse o controlar eso. Bueno, como espectáculo, como show,
puede tener un cierto interés y de hecho pues cautiva mucho a las personas que les agrada y lo aplauden, pero eso ni es hipnosis ni es del todo cierto. Eso, como yo digo, tiene más de desubicación momentánea que otra cosa. Desubicación momentánea que se puede mantener, es cierto, durante un tiempo, pero no permanentemente. Hagámonos todos una pregunta. Si eso que se ve en esos espectáculos fuera real, esa persona que está guiando el espectáculo, el hipnotizador, tendría mucho más sentido que trabajara para la policía, porque la policía trae a su estudio o a su presencia al presunto sospechoso y sería todo mucho más sencillo, no haría falta jueces, abogados, procuradores. El presunto sospechoso, bajo hipnosis, no le quedaría más remedio que cantar la realidad y la verdad. Pues no es así. Pues no es así porque eso que se ve, como digo, es un show, es un espectáculo, no es la realidad. La hipnosis, lo cierto es que es justo lo contrario de eso que se ve ahí. Justo lo contrario. ¿Qué quiero decir? Pues que la persona que está en hipnosis está hiperconsciente, con total y pleno control de lo que pueda estar haciendo, diciendo o sintiendo. Y por tanto, la persona en hipnosis jamás puede ser manipulada o forzada a decir o hacer algo que no quiera. La persona que está en hipnosis es cierto que se encuentra en un estado de relajación profunda. Esa relajación profunda permite a la persona alejar de su mente en ese momento todo aquello que le pueda estar distrayendo, preocupando de sus cosas, de su vida, de su trabajo, de sus asuntos familiares, personales, etc. Con todo eso fuera de su mente en ese momento, la persona, guiada por el hipnotizador, puede focalizar toda su atención en algo. Bien, eso es lo que permite a la persona acceder a su memoria emocional, a su memoria profunda, a su inconsciente, a ese sustrato psíquico profundo donde está instalado, registrado, fresco y vigente todo lo que hemos vivido desde el primer instante. Instalado y registrado allí tal como lo hemos vivido cuando tuvo lugar. Esto es importante, porque qué duda cabe que la persona a lo largo de la vida pues madura, aprende, absorbe, incorpora, asimila tantas cosas. Y la persona que pueda tener hoy 30 años se cuenta a sí misma su propia historia desde la óptica de los 30 años. Pero los traumas que haya podido tener cuando tenía 5, 4, 7, 11 años están instalados en su inconsciente, registrados en su inconsciente, tal como los vivió entonces, con las capacidades y recursos que tenía entonces, que indudablemente no serán los mismos que tenga hoy, 20 años después, con 30 años. Claro, es que esa es la clave que tenemos que comprender. Hay dos elementos esenciales para que nuestros amigos comprendan bien lo que es la hipnosis o por qué utilizamos la hipnosis. Primero, estamos hablando de nuestro inconsciente. Estamos hablando de nuestra memoria emocional profunda. Estamos hablando de esa parte de nosotros mismos que no controlamos y no conocemos, pero que controla y guía, siempre se dice, en torno al 95% de lo que hacemos, decimos y sentimos cada día, la inmensa mayoría. ¿Cuándo surge el problema? ¿Cuándo surge el síntoma? ¿Cuándo surge el bloqueo? Cuando la parte consciente de uno mismo pretende algo y la parte inconsciente impone otra cosa. Bien, entonces, como digo, hay dos factores, digamos, o dos particularidades de cómo funciona y cómo reacciona el inconsciente. Hay más, pero lo que quiero explicar ahora sobre la hipnosis, dos básicamente, que son cruciales para que comprendamos qué sentido tiene la hipnosis o qué utilidad terapéutica al servicio del bienestar y la armonía de la persona tiene la hipnosis.
Uno, como factor de búsqueda. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente es atemporal. Nuestro inconsciente tiene un propósito sagrado, protegernos. Por eso guarda y registra todo lo que vivimos, especialmente lo que haya podido ser doloroso, traumático. Y lo tiene presente siempre, aunque hayan transcurrido años desde que viviste aquella situación traumática. Porque como su propósito es protegerte, si mañana te expones a algo similar, emocionalmente hablando, a aquel trauma que viviste un día, mañana tu inconsciente activa de nuevo la memoria de aquello que sufriste entonces. Por eso, nuestro inconsciente, decimos, es atemporal. En él está presente todo lo que has vivido desde el primer instante de la vida. Principalmente aquello que ha sido doloroso, traumático y más aún si no fue adecuadamente gestionado en aquel momento. Por tanto, a la hora de buscar dónde está el origen del problema que puede tener la persona, es crucial comprender esto. Porque si estamos hablando de la atemporalidad del inconsciente, también tenemos que distinguir entre conflicto programante y conflicto desencadenante. Esto es absolutamente fundamental. El conflicto programante es la primera experiencia, el primer conflicto, el primer impacto que, referido a algo, un día ha vivido, sufrido y enfrentado la persona y no pudo o no supo gestionar o afrontar o resolver. Y ya en aquel momento se instaló aquella experiencia como un trauma pendiente en su inconsciente. Bien, se convierte en conflicto programante. ¿Por qué? Pues porque una vez instalado en su inconsciente como un trauma pendiente o, digamos, inadecuadamente gestionado, cada vez que la persona después, 1 o 50 veces, Elena, se exponga a algo similar, su inconsciente activará 1 o 50 veces la memoria de aquello que vivió, sufrió y no resolvió. Pero las 50 veces posteriores ya no son conflictos programantes, son conflictos desencadenantes, meras activaciones posteriores de aquello que fue vivido un día y no quedó resuelto. Por tanto, claro que puedes tener un caso de una persona que lleva toda su santa vida con recaídas de gastritis o de dolor de cabeza o lo que tú quieras. Evidentemente, la clave está en identificar el conflicto programante, la raíz, el origen. En el método terapéutico que yo he creado y al que tú te has referido al principio, la descodificación biológica reparadora, siempre el punto de partida es el síntoma. Hacer la lectura emocional en función de cómo, cuándo y dónde tu cuerpo, tu vida, en tu salud se expresa, se manifiesta tu inconsciente, podemos hacer esa lectura emocional, qué tipo de traumas o conflictos están ahí detrás de ese síntoma o problema que estás viviendo. Eso nos da una radiografía de la situación actual de la persona, a qué está expuesta o qué está enfrentando. Pero la clave es buscar en la memoria profunda de la persona, habitualmente en la infancia, vida uterina, o memoria familiar, memoria transgeneracional, cuando la persona se expuso en su vida por primera vez a una situación emocionalmente similar a la que está viviendo ahora. Porque ahora aquí, en el síntoma que sufre, está el conflicto desencadenante y allí está el conflicto programante. Yo siempre digo que esto es como el efecto dominó. Si tú pones todas las fichas del dominó de pie, una detrás de otra sobre la mesa, y empujas la última, cae la última, las demás quedan en su sitio. Si empujas la primera, caen todas. Por tanto, claro que podemos hacer un análisis de por qué una persona que lleva años peleando con una gastritis crónica, por poner un ejemplo, y podemos ver la última crisis o la última gastritis que tuvo la semana pasada. ¿A qué estaba expuesta? ¿Por qué se activó eso? ¿Está bien? Está bien. Pero si nos limitamos a hacer un trabajo solo sobre la última recaída, estamos tocando la superficie nada más. Hay que buscar cuándo la persona en su vida por primera vez vivió una situación emocionalmente análoga a la que está viviendo ahora. Sobre todo por una cosa, porque con el conflicto programante, Elena, no se presenta el síntoma.
Con el conflicto programante, y ya hablaba de estas cosas el doctor Freud, las dos fases del trauma, con el conflicto programante simplemente vives algo, enfrentas algo, sufres algo y no lo resuelves. El síntoma se presenta cuando a partir de ahí, a partir de ese primer trauma, te vuelves a enfrentar algo similar y ahí tu inconsciente no solo activa la memoria de aquello que pasó, sino que ahora se presenta el síntoma. Por tanto, hay que buscar cuándo la persona vivió o se expuso a una situación similar a la actual por primera vez y, desde luego, antes de que surgiera el síntoma. Porque con el conflicto programante, como digo, no surge el síntoma. Por tanto, como decía, en la búsqueda del origen, de la raíz del problema que pueda tener la persona hoy, es fundamental comprender que nuestro inconsciente es atemporal, que es un almacén o sustrato psíquico donde se encuentra todo. Y si al inconsciente en hipnosis se le pregunta adecuadamente, el inconsciente te guía y te muestra ese conflicto original. Bien. Y el segundo aspecto que quería resaltar, aparte de esa atemporalidad del inconsciente, el segundo aspecto fundamental, a mi juicio, de cómo funciona y reacciona el inconsciente y que convierta la hipnosis, también a mi juicio, en la mejor y más potente herramienta de desbloqueo emocional, es el hecho de que el inconsciente no distingue entre real o simbólico. Eso tiene, vamos a decir, una cara negativa y tiene una cara muy positiva. ¿Cara negativa cuál? El hecho de que reaccione igual ante estímulos reales o simbólicos, que no distingue entre real o imaginario. Cara negativa quiere decir que si yo me enfrento en la vida sucesivamente a situaciones emocionalmente similares a aquella que sufrí una vez, se activa una y otra vez la memoria de aquello que sufrí. Lo cual, claro, que puede alterar mi vida, mi equilibrio, mi bienestar, mi salud. Pero la parte positiva es que si el inconsciente reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, en hipnosis podemos hacer dos cosas. Una, la primera, ir atrás en el tiempo, guiar a la persona para que vuelva a aquellos escenarios donde ocurrió algo que vivió, sufrió y no resolvió, que lo recuerde, lo viva, lo sienta tal como fue. Y dos, la segunda, que esta es la clave, acto seguido, volver a aquel mismo escenario, la persona siempre en hipnosis, pero ahora sí, con las capacidades, recursos o experiencias que no empleó entonces o no tenía entonces. Esto es absolutamente clave para poder resignificar, desbloquear, liberar la raíz emocional del trauma o problema que tenga la persona. Decía Friedrich Nietzsche, a quien me gusta citar mucho, pero lo que voy a decir ahora viene absolutamente a colación, que nadie nunca construirá por ti el puente que necesitas para atravesar cada día la corriente de la vida. Por eso habría que hablar más de autohipnosis que de hipnosis. La persona está guiada, claro que sí, pero es la persona la que acomete, enfrenta, gestiona y resuelve, guiada, el problema. Nunca hay que dar nada a la persona porque la persona ya lo tiene todo. Y ahí entramos de lleno en lo que decía el doctor Milton Erickson. Milton Erickson decía, toda persona tiene todas las capacidades y recursos necesarios para gestionar con solvencia su vida. Todos, del primero al último. Quizá no todos tienen la capacidad para llegar a ciertos, no sé, ser premio Nobel o lo que sea, ¿no? Pero para manejar con solvencia las situaciones de nuestra vida, con solvencia y con éxito, sí. Otra cosa es que no lo hagamos. Y ahí es donde entra en juego el aspecto terapéutico. ¿Por qué? Pues porque, como decía Kenneth Robinson, pues todo niño o toda niña es talento puro. Cuando es niño o niña, o sea, la primera etapa de la vida es talento puro, hasta que paulatinamente se le enseña a través de la educación y el adoctrinamiento que existe el error y debe avergonzarse del error.
A partir de ahí, lo más probable es que ese niño que es talento puro pliegue sus alas y no vuelva a desplegarlas más. Las creencias limitantes. Las creencias limitantes. Por tanto, todos tenemos esos recursos y experiencias, pero no los utilizamos. ¿Por qué? Por las experiencias previas que hemos tenido, por los golpes que nos ha dado la vida, por las pautas o reglas que nos han inculcado, por tantas y tantas cosas, lo que el doctor Albert Ellis llamaba el masturbatory. Actuamos más de acuerdo a cómo creemos que tenemos que actuar para ser como la sociedad o la familia quiere que seamos. Actuamos más de acuerdo a eso que no de acuerdo a cómo yo soy o lo pienso. Nos adaptamos al contexto social, familiar, laboral, etc. Y renunciamos a nuestra propia creatividad, particularidad, espontaneidad. Ese es uno de los grandes dramas. Eso es uno de los grandes dramas. La clave en el desbloqueo emocional, como estaba diciendo, desbloqueo emocional que yo, y tú también, Elena, acometemos con hipnosis regresiva, es tener muy claro que a la persona no hay que darle nada porque ya lo tiene todo. Y por tanto, son los propios recursos o capacidades de la propia persona las que permitirán a la persona resolver, desbloquear, liberarse de esa trampa o ese laberinto en el que está. Hay otro aspecto que quisiera subrayar. Cuando hablamos de desbloqueo emocional, cuando hablamos de que la persona tiene todas las capacidades y recursos, fíjate que habitualmente se tiende a pensar que el síntoma, cuando digo síntoma, entiéndase cualquier circunstancia física o anímica que te condiciona. Eso que no fluye como fluía antes en la vida, da igual si es físico o anímico, como digo. Se tiende a pensar, y hasta cierto punto es cierto, pero no del todo, que el síntoma que pueda sufrir la persona en el presente es resultado de un trauma. Si vamos a la descodificación biológica, eso es así. Es decir, el síntoma o enfermedad es un programa de adaptación biológica frente a un trauma o situación inesperada, imprevista e intensa en la que te has visto inmerso en un momento determinado de tu vida. Eso, como digo yo, es así, pero no es así. Porque, como decía el doctor Albert Ellis, a quien he citado hace un par de minutos, entre el trauma y el síntoma o cómo tú somatices ese trauma, se encuentra el filtro de creencias. Toda persona que se vea de pronto inmersa en una situación inesperada, dolorosa, vergonzosa, traumática, etcétera, etcétera, inmediatamente pone en práctica su filtro de creencias. Comienza a hacer constructos mentales y racionales para explicarse a sí misma eso que está viviendo. Y esos constructos racionales y mentales, que no es otra cosa que los pensamientos y sentimientos, son el filtro de creencias. Porque yo gestiono eso en lo que me veo inmerso en función de mis experiencias previas, en función de los valores que me han inculcado, en función de situaciones parecidas que haya podido vivir. Pero el filtro de creencias, pensamientos y sentimientos, yo los controlo. Es algo que yo controlo, procede de mi parte consciente. Solo después del filtro de creencias, solo después de que yo haya puesto en práctica los pensamientos y sentimientos con respecto a esa situación traumática en la que me veo inmerso, solo después aparece el factor emocional. El resultado. Según yo gestione, según qué tipo de filtro de creencias yo emplee, así será la vivencia emocional que llega después. Por tanto, el síntoma, que al fin y al cabo reflejo de esa vivencia emocional, no es resultado directo del trauma, sino resultado directo del filtro de creencias con el que yo gestiono ese trauma. Esto se puede entender muy sencillo. Dos personas que puedan estar a la vez, Elena,
presenciando un mismo trauma, a la vez y juntas, no necesariamente van a reaccionar igual. Imagínate que tenemos dos amigas que están en un paso de peatones, charlando de sus cosas, esperando que el semáforo se ponga en verde para atravesar la calle e ir a comer juntas, por ejemplo. Y están hablando de sus cosas. Y mientras están hablando de sus cosas y el semáforo está en rojo, en el otro lado de la calle, alguien se despista, su perro se escapa, se pone a atravesar el perro el paso peatonal, viene un camión y se acabó el perro. Bien, si de nuestras dos amigas, imagínate que una ni le gustan los perros ni nunca ha tenido perros. Imagínate que la otra sí ha tenido perros, ama los perros, es más, en su infancia tuvo uno de la misma raza que ese que ha visto morir ahora delante con el camión. ¿Tú crees que las dos van a reaccionar igual? No. Está claro que para las dos es una situación traumática. También para la que no le gustan los perros. Pero para la que sí le gustan los perros e incluso tuvo un perro igual o parecido de la misma raza, ese que ha visto morir ahora, ahí se mueven cosas en su memoria profunda, su inconsciente, que están registradas. Y por tanto, el filtro de creencias es distinto y el resultado emocional también lo será. Sirva este ejemplo para comprender cómo, evidentemente, un mismo trauma o una misma situación puede tener un resultado emocional muy distinto en dos personas. Porque la clave, vuelvo a insistir, no es el trauma, sino el filtro de creencias con el que se afronta o gestiona el trauma. Por tanto, mira, yo recuerdo, y permíteme, cuento un poco pues, cómo fue mi recorrido, digamos, hasta que llegué al mundo de la hipnosis, ¿no? Debo reconocer que yo el referente principal que tengo en el mundo de la hipnosis, que para mí, además de un maestro y una excelente persona, y bueno, pues a día de hoy somos amigos a pesar de la diferencia generacional, es el doctor Swarovski, doctor argentino. Yo he tenido la suerte de coincidir con él en distintos momentos de mi vida, de apreciarle y conocer mucho su trabajo y desde luego reconocer su valía como terapeuta al margen, lógicamente, también de persona. Y yo recuerdo que la primera vez que hice un curso con él, te hablo de hace muchos años, lógicamente, en Buenos Aires, pues no fue con una intención terapéutica, porque en aquellos momentos yo no estaba inmerso en esto. Fue más, pues si quieres, como curiosidad. Fue años después cuando yo ya sí practicaba la biodescodificación, tal como yo la había aprendido en España. Yo soy español, como me imagino que podrán imaginar por mi acento quienes nos están escuchando. En el sentido de que la biodescodificación se entiende que una vez que tomas conciencia de qué tipo de traumas o conflictos se están expresando en tu síntoma, una vez que llevas a la conciencia eso que estaba en el inconsciente, el síntoma se diluye. Y bueno, lo cierto es que paulatinamente para mí eso no estaba tan claro en absoluto. Es así como en un primer paso yo empecé a prestarle mucha atención a la memoria profunda. De ahí nacieron libros que escribí sobre la memoria transgeneracional, el inconsciente familiar, libros sobre la memoria emocional de la vida uterina. Es decir, porque para mí estaba muy claro que el conflicto desencadenante es la superficie, pero que hay que trabajar más en profundidad. Y de la mano llegó también el aplicar la hipnosis como instrumento de desbloqueo, como herramienta para guiar a la persona a ese conflicto programante, a esa memoria profunda, a desactivar el conflicto programante, con el propósito de hacer un trabajo profundo, intenso y resolutivo. Está claro que si no hay conflicto programante no puede haber conflicto desencadenante. Si el conflicto desencadenante, como hemos dicho antes, es la mera activación sucesiva
de aquel trauma que un día fue vivido y no quedó resuelto. Si aquel trauma no existe, no hay activaciones posteriores. Por tanto, tiene todo el sentido que el trabajo vaya destinado, dirigido principalmente a identificar y desactivar el conflicto programante. Por eso yo desarrollé esa forma explícita a la que tú te has referido, la hipnosis regresiva reparadora, porque regresiva, la propia palabra lo indica. Regresar al conflicto original y rehacerlo, reelaborarlo, resignificarlo, desbloquearlo según proceda. Siempre teniendo muy en cuenta, como decía hace unos minutos, que si se le pregunta adecuadamente al inconsciente de la persona o se le pide que te muestre cuál es el origen del problema, el inconsciente te lo muestra. Y la persona tiene todas las capacidades como para hacer esa especie de trasloco en italiano, o ese traslado, digámoslo así, Elena, de recursos de un momento de su vida a otro. Aquí hago mención a algo que aparece mucho en terapia, yo diría que casi a diario, y que conviene explicarlo bien. Mira, a veces, y esto nos ocurre a todos, a veces uno está tan metido en su laberinto de creencias que nos hemos olvidado de quiénes somos y de lo que somos capaces. En el proceso de desbloqueo dentro de la hipnosis, cuando digamos que ya la persona ha vuelto al momento del trauma, la persona ha expresado sus pensamientos al respecto, ha expresado sus sentimientos al respecto, ha expresado la emoción al respecto, ha expresado, ha sacado afuera la emoción con las palabras que le broten en ese momento a la persona, en hipnosis. Llega el momento de la reparación, y el momento de la reparación no es otro, como decía hace unos minutos, que volver a aquella situación traumática, pero con las capacidades, recursos y experiencias que o no tuvo o no empleó entonces. Y se da la paradoja de que muchas veces le preguntas, hablo todo esto en hipnosis, con la persona en hipnosis guiando una regresión. Le preguntas a la persona a la hora de buscar el recurso, bueno, ¿y qué es lo que te faltó allí? ¿Qué es lo que te hubiera servido o ayudado, qué sé yo, en aquel momento de la infancia para poder estar en esa situación y no haber sufrido o no haber padecido lo que padeciste? Muchas veces, claro, la persona te dice, pues, seguridad en mí mismo, coraje, valía, valor, lo que sea, ¿no? Y vamos a buscar cuando tú has conocido, cuando tú has sentido eso. Y la persona muchas veces te dice, ah, no, yo nunca, nunca. Lo cual, claro, es una trampa. Si tú sabes, si tú me estás diciendo que te falta el coraje, es porque sabes lo que es el coraje. Es tan sencillo como eso. Si tú me dices que allí te faltó coraje, obviamente sabes lo que es el coraje. Lo cual quiere decir que al menos una vez en tu vida has sentido y saboreado el coraje dentro de ti. Bueno, pues a veces, claro, las personas, como digo, estamos tan metidos en el laberinto de nuestras creencias, de nuestra baja autoestima, de nuestra desvalorización, de nuestra impotencia, de tantas y tantas cosas, que no nos damos cuenta de eso. La persona que ha conocido el coraje en un momento de su vida, eso le pertenece y forma parte de su patrimonio de valores y recursos. Y por tanto, si tú gestionaste algo con, yo qué sé, cuando tenías 24 años, con coraje, afrontaste, gestionaste, resolviste algo con coraje, perfectamente en hipnosis podemos ir de esa situación con 24 años que tú tienes, sientes y saboreas el coraje dentro de ti, a aquella otra donde quizás, yo qué sé, con 10 años te hubiera venido bien gestionarlo con coraje. Para eso sirve la hipnosis, para hacer ese traslado de recursos, para que la persona pueda tomar el recurso del momento en el que lo vivió, yo qué sé, con 24 años, como estaba diciendo, por ejemplo,
y aplicarlo y volver a aquel otro escenario de su infancia con 10, con años, con 8 años, los que sean, y permitirse estar en aquel escenario del trauma de forma muy distinta a como estuvo entonces. Ese es el desbloqueo. Evidentemente la historia no cambia. Lo que has vivido, vivido está. Eso no lo puedes cambiar. Pero sí te permites a ti la placentera sensación, la placentera certeza, la placentera experiencia de estar en aquel escenario traumático que probablemente te ha condicionado y cohibido muchos años durante tu vida, estar ahora en una situación absolutamente ventajosa para ti. Permitirte estar ahí y saborear, poder estar ahí de una forma completamente distinta. Ese es el desbloqueo. Eso es lo que hace que aquel trauma que te había puesto la zancadilla y había sido un obstáculo para ti, para tu autoestima, tu seguridad, lo que sea, que pierda peso. Que pierda peso. Que venzas ese obstáculo. Porque ya tienes la certeza, la sensación, has estado ahí. No has estado desde lo mental, has estado desde lo emocional. Porque esto no es un ejercicio mental. Estamos hablando desde las emociones. La persona que hace una regresión a la infancia, por poner un ejemplo, se mete en la piel del niño o niña que fue en aquel momento, en aquella situación. Porque ahí es donde se gestó el trauma, porque ahí es donde se creó la creencia limitante con respecto a aquello que vivió. Por tanto, hay que solapar, hay que poner eso inconsciente sobre la versión original de aquello que pasó, que ha sido el referente hasta hoy, hay que poner la versión nueva, que la persona ahora se permite saborear, vivenciar, experimentar, sentir con el recurso que faltó aquella misma situación con aquellas mismas personas. Pues imagínate, no lo sé, el padre, la madre, el profesor cruel que yo qué sé, te ridiculizó aquel día delante de tus compañeritos del colegio, lo que sea. Esa es la forma de hacer el desbloqueo. Esa es la forma desde lo emocional, instalar en el inconsciente, registrar en el inconsciente, ofrecer al inconsciente de la persona una versión distinta. Una versión distinta que resulte absolutamente favorable para la persona. Ese es el enorme valor, y así has titulado tú este encuentro de hoy, el inmenso valor, inmenso, has utilizado tú la palabra inmenso, ese es el inmenso valor que tiene la hipnosis. En mi humilde opinión, la herramienta de desbloqueo más rotunda, intensa y eficaz que se pueda utilizar, donde, vuelvo a repetir, es siempre la persona adecuadamente guiada la que acomete el cambio. No estamos hablando de la hipnosis que se hacía en los tiempos de Freud, aquella hipnosis donde básicamente lo que se hacía era instalar prohibiciones al inconsciente de la persona. No estamos hablando de hipnosis ericksoniana. Estamos hablando de una hipnosis de trance ligero, donde la persona en estado alfa, como decía yo previamente, está plenamente consciente, profundamente relajada, pero con total y pleno control de lo que está haciendo, diciendo y sintiendo. Necesitamos que sea así, porque sólo así la persona puede sentir, expresar, gestionar lo que está ocurriendo. En un estado de hipnosis más profundo ocurrirían dos cosas. Uno, que muy pocas personas acceden o tienen esa facilidad para llegar a un estado más profundo de relajación y de hipnosis. Y dos, en ese estado profundo de hipnosis, la persona realmente no puede gestionar, está inerte, inerme, no puede gestionar, no puede sentir, no tiene esa misma capacidad. Entonces este es realmente el gran patrimonio que hay que reconocer por siempre al doctor Milton Erickson, genio entre los genios, porque la hipnosis que se hace hoy en el mundo, en el ámbito terapéutico quiero decir, es hija de Milton Erickson, en mayor o menor medida, de una forma más o menos protocolaria, pero todas son ericksonianas.
Ninguna es ya como las que se hacían en el siglo XIX, etcétera, en absoluto. ¿Por qué? Porque a la larga no funciona el prohibir. Por ejemplo, pues algo que se ha hecho mucho durante tantos y tantos años, el clásico, pues para dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Bueno, es cierto que normalmente en el corto plazo eso suele dar resultado. Se instala por la sensación de asco, al olor del tabaco, al humo, al tacto en los dedos, lo que sea. En el corto plazo eso puede dar resultado y suele dar resultado, pero a la larga no. A la larga no da resultado. ¿Por qué? Porque no estás desbloqueando el trauma que está detrás de la adicción al tabaco. Estás simplemente instalando, bueno, pues una sensación de asco o lo que sea. Pero la adicción buconasal, como pueda ser el alcohol, el tabaco, siempre tiene un trauma original. Ese es el que tiene que ser trabajado, desbloqueado. Por tanto, claro, el enfoque es completamente distinto. Luego, evidentemente, hay muchas formas de hacer hipnosis regresiva y el empleo de una u otra vendrá determinado por el tipo de trauma que pueda tener la persona y, sobre todo, dónde esté el origen de ese trauma. Se pueden hacer regresiones a la infancia, a la primera etapa de la vida, adolescencia, infancia. Probablemente sean las más frecuentes, pero muchas veces hacemos regresiones al útero, cuando el trauma procede de allí. Muchas veces hacemos regresiones a la memoria transgeneracional, cuando resulta que es un trauma que ya viene heredado, transmitido desde el inconsciente familiar por lealtades inconscientes que la persona pueda tener con uno o varios antepasados que sufrieron determinados traumas que no resolvieron en vida y ahora el inconsciente familiar, para, digamos, no comprometer la estabilidad emocional del grupo, del clan, de la familia, asigna a otros miembros de generaciones posteriores el mandato de resolver aquello que otro dejó pendiente. Entonces, claro que naturalmente esos traumas pendientes están instalados en el inconsciente familiar y te puede condicionar en tu vida, en tu salud, el trauma que dejó pendiente, pues, un abuelo, un bisabuelo, alguien que te haya precedido, etc. Entonces, por eso hay que hacer una primera búsqueda, un primer análisis de, primero, qué es lo que estás manifestando el trauma, perdón, qué es lo que está manifestando el síntoma que tenga la persona en este momento. Cuando la persona enfrentó, vivió por primera vez una situación emocionalmente análoga, porque es allí donde hay que ir. Y luego se empleará un tipo de hipnosis u otra en función de dónde necesitemos ir. Pero siempre todas tienen como, vamos a decir, común denominador la reconstrucción de los hechos. Llevar allí las capacidades, recursos y experiencias que faltaron o que la persona no tenía o no empleó. Rehacer la historia, añadir un párrafo nuevo o reescribir ese párrafo de distinta manera, Elena. Quería compartir eso, ¿no, Jesús? Que a veces lo que a lo mejor a las personas que, bueno, que se acercan un poquito, ¿no?, a esos temas en principio, pues les cuesta entender que cuando pasa algo y no sé, las personas enfrentan algo que no están preparadas, pues evidentemente, como tú decías, la época, el momento preciso donde ocurre un trauma o una situación que destabiliza, que moviliza mucho el interior de la persona y no tiene los recursos necesarios, que como tú dices, de ser muchísimas veces en la etapa intrauterina donde todo el mundo no tiene memoria consciente, pero suele acordarse a lo mejor de algo de la infancia o lo que sea, pues yo suelo como explicarle como que el inconsciente es como si tuviera una foto de lo que ha pasado y como casi que la congela allí, ¿no? La persona, allí en la foto lo que se congela y se conjunta también es la emoción, porque una pregunta que me plantean varias veces es
por qué y para qué yo, a lo mejor, ¿no? Como comentabas justamente antes, ¿no? Creciendo, evolucionando, madurando, lo que sea, yo puedo sobrellevar lo que puedo haber vivido en un momento dado y, bueno, contarme unas cosas para a lo mejor como darle contexto diferente, decir, bueno, pues manejarlo desde otro lugar, ¿no? Pero entonces dice, ¿por qué yo tengo que ir atrás a sacar una memoria y por qué tenemos justamente que reconectar con la emoción? Yo, por lo que en mi experiencia, y evidentemente yo estoy en el comienzo, pero me doy cuenta que hay niveles también de regresión, entre comillas, ¿no? Es decir, que hay unos niveles, como siempre decimos, que las personas mismas que permiten el acceso a determinadas informaciones y recursos, pues allí es como que hasta que no se llega a la emoción, realmente no tenemos todas las posibilidades, todas las ventajas también y los recursos. No podemos acceder también a todos los recursos que realmente la persona tiene delante suyo hasta que no permita sentir esa emoción, porque a veces como que le da un poco de temor de volver allí y volver a enfrentarse a una cosa que a lo mejor llevan 30 años intentando esconderla, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué y para qué? Y yo le voy, tiene sentido, ¿no? Como volver allí. Bueno, tiene todo el sentido. A ver, es lo que yo mencionaba al principio. El problema nunca está en los pensamientos y sentimientos, nunca está en el filtro de creencias, porque eso tú lo controlas. El problema está en lo que tú no controlas, que es tu inconsciente, y las emociones son mensajes o manifestaciones del inconsciente. Si todo estuviera bajo tu control, tú no tendrías el problema. Claro. Hay algo que o no le estás dando la importancia que tiene o está pasando desapercibido, pero no lo controlas. Por eso la persona va a terapia. Si la persona lo tuviera todo bajo control, no iría a terapia, caramba. Entonces, claro, es crucial comprender cómo el desbloqueo se debe hacer siempre sobre la emoción. Mira, yo, por ejemplo, como has dicho, pues también soy formador, profesor. Siempre insisto mucho porque a veces hay una cierta confusión con respecto a qué es o qué no es emoción. La vergüenza no es una emoción. La soledad no es una emoción. La frustración no es una emoción. La impotencia no es una emoción. Esos son sentimientos. ¿Cuáles son las emociones? Muy sencillos y son muy pocas. Tampoco hay que buscar tanto. Miedo, asco, rabia, ira, cólera y tristeza. Punto. Está también la alegría, pero bueno, nadie viene a terapia por alegría. Esas son las emociones. Por tanto, cuando tú estás guiando un desbloqueo emocional, por eso he remarcado los pasos a realizar, y eso es patrimonio del doctor Albert Ellis. Pensamiento, sentimiento, emoción. Y el terapeuta que guía la regresión tiene que ir paso por paso y en ese orden. No tendría nunca sentido que se acometiera el desbloqueo, es decir, la expresión y reemplazo por un recurso, que se acometiera el desbloqueo sobre un sentimiento, sobre la soledad, sobre la vergüenza, sobre la injusticia, sobre la impotencia. Estarías perdiendo el tiempo, no estás desbloqueando nada porque eso no es emoción. Eso es la antesala de la emoción. Por tanto, tienes que continuar hasta llegar a la emoción. Y muchas veces incluso, y tú lo sabes bien, Elena, muchas veces incluso hay varias emociones. Hay varias emociones. Hay una emoción principal y aparece una secundaria. Pero la emoción secundaria no aparece hasta que la persona no ha vomitado, permíteme utilizar la palabra, no ha vomitado la principal. Imagínate la clásica situación que hayas podido vivir en la infancia donde pues viviste situaciones de miedo con tu papá, porque quizás, yo qué sé, papá maltrataba a mamá y tú lo vivías con miedo. Esa es la emoción principal, el miedo que a mí me causaba ver a mi padre en esa situación.
Y claro, cuando le pides a la persona que exprese el miedo, que saque afuera con palabras lo que reprimió entonces, y después empieza a llorar, porque lo que aparece es la tristeza. La tristeza de haber tenido que ver aquello, de no haber podido tener, pues, yo que sé, acceso, contacto, ternura con el padre, de la pena de ti mismo, la tristeza de ti mismo de haber tenido que, de haber perdido, digamos, una parte bellísima de la infancia, porque en lugar de poder disfrutar jugando con tu papá que te leyera cuentos, etcétera, etcétera, pues le tenías miedo y no te acercabas a él. Entonces, claro, que muchas veces hay emociones secundarias que están solapadas, están debajo de la principal. Y eso es un aspecto muy interesante para que el terapeuta tenga la paciencia necesaria, la destreza necesaria cuando guía un desbloqueo emocional en hipnosis para dar el tiempo suficiente para, si existe, que salga la emoción secundaria, que solo va a salir a flote cuando has quitado la principal. Siempre son las emociones. Yo quisiera recalcar una cosa más, porque pues no sé si te lo habrán preguntado o no, pero yo sé que muchas veces se preguntan estas cosas, porque, por ejemplo, yo en mi canal YouTube pues hay muchísimas hipnosis regresivas de todo tipo, a la infancia, a la memoria transgeneracional, al útero, a vidas pasadas, etc. Pero muchas veces las personas le tienen un cierto respeto, cuando no temor, a la hipnosis, porque claro, ven ahí en el vídeo y dice, pero bueno, esa persona está ahí, está llorando, está... Pero no olvidemos nunca, la película hay que contarla cuando termina, no a mitad. Es cierto, como yo decía al principio, que en la primera parte de la hipnosis guiamos, acompañamos a la persona al momento traumático. Y tiene que haber una exposición emocional. Aquí no existe el telemando como en las televisiones. Aquí hay que hacerlo todo conectándose con la emoción. De forma guiada y protegida por el terapeuta, obviamente, pero hace falta revivir y sentir tal como fue. Pero ahí no termina el trabajo. El trabajo termina cuando ya hemos expresado lo reprimido, la emoción, y hemos reemplazado o hemos reconstruido aquella escena con el uso del recurso, experiencia o nivel de conciencia que no hubo en el momento original. Es ahí donde termina la regresión. Es ahí cuando abre los ojos la persona. Es ahí cuando termina el trabajo. Y cuando hemos hecho ese trabajo hasta el final, tal como lo acabo de describir, lo que la persona ya ha podido estar llorando 20 minutos antes, eso ya no está. Ha resuelto el problema. Lamentablemente, como digo, no lo podemos hacer con mando a distancia. ¿Sabes? Esto no es como un televisor que pones el telecomando o el mando a distancia. No se puede hacer así. Pero hay que llegar hasta el final. ¿En qué situación emocional abre la persona los ojos cuando termina el trabajo? Porque ahí ya se ha liberado del problema. Lo ha trascendido, lo ha diluido, ha perdido el peso que podía tener hasta el momento anterior de hacer la regresión. Sí, claro, ¿no? Es que hay que llegar hasta el momento donde todo se disuelve, ¿no? Toda la emoción atrapada allí desde hace un montón de tiempo, pues llega a, como tú dices, ¿no? A disolverse, a disminuirse, como que se desinfla, ¿sí? Es como que antes como que está como allí todo repleto y está como apretando muchísimo. Ese tramo, esa parte, pero al final, como tú dices, con otras miradas, que cambia totalmente, ¿no? Entonces, como que hay que solapar una nueva memoria, pero también una nueva configuración de la persona misma, porque lo que pasa es lo que siempre decimos, la persona que termina, que sale, ¿no? Digamos, de esa sesión de regresión, nunca va a ser la misma de la que empezó antes. Claro. Porque realmente el cambio es permanente.
No olvidemos nunca que la persona adulta se cuenta a sí misma su historia desde la óptica del adulto. Este es un aspecto muy interesante. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Porque claro, muchas veces nos hacemos la trampa a nosotros mismos. Yo con 40, 50, 30 años hoy me cuento a mí mismo o te cuento a ti mi infancia con los ojos del adulto que soy hoy. Pero es que esa versión no tiene por qué coincidir con la que viviste entonces. La clásica situación donde tenemos una señora adulta hoy de 30 años, por ejemplo, ¿no? Que le preguntas, bueno, oye, ¿cómo era tu relación con tu padre en la infancia? Ah, no, mi padre estaba siempre viajando por trabajo, pero bien, bien, muy bien. Me traía todas las muñecas, tenía la casa llena de muñecas. Cada vez que venía me traía una muñeca, etcétera, etcétera. Bien, bien, mi padre, bien. Bueno, luego resulta que quizás se hace una regresión a la infancia, donde la mujer de 30 años se mete en la piel de la niña de 7 y lo que expresa ahí es que le importa poco o nada las muñecas, porque lo que quisiera es poder compartir con su padre, que le leyera un cuento o poder sentarse en su rodilla y contarle cómo le ha ido en el colegio, contarle sus cosas. Claro. Otro ejemplo todavía más rotundo. Pues a muchas personas les habrá dicho su mamá, oye, sí, cuando naciste sabes que estuviste una semana en la incubadora, ya que tú has hablado antes de la memoria uterina, Elena. Estuviste una semana en la incubadora. Y obviamente la persona no se acuerda. ¿Cómo te vas a acordar de lo que viviste la primera semana de tu vida? Ah, pues me ha dicho mi madre que estuve en la incubadora. Bueno, pues es algo aparentemente banal. Y estoy seguro de que la mayoría de los amigos que nos están viendo y escuchando, pues dirán, bueno, bueno, no parece que eso sea como muy trascendente. Estamos olvidando un detalle que es crucial. A ti ahora tu madre te dice que estuviste una semana en la incubadora y dices, bueno, pues vale, pues muy bien. Pues a lo mejor, no sé, hubo un problema o lo que fuera y estuve en la incubadora. Pero la cuestión es que cuando tú estuviste en la incubadora no tenías la comprensión ni el nivel de conciencia que tienes hoy. Cuando a ti nada más nacer, en lugar de llevarte al pecho de tu madre, que es lo que está escrito en tu memoria biológica, es lo que debería haber ocurrido. En lugar de llevarte al pecho de tu madre, te llevaron a otro sitio. Y la clave está, primero, en que no es ahí donde tú contabas estar, porque somos mamíferos, al fin y al cabo es piel con piel, contacto. Yo debería estar pegado a la teta de mi madre, no estoy ahí, algo va mal. Y sobre todo otra cosa que es todavía más cruel. El niño que le acaban de poner ahora en la incubadora no sabe ni por qué está ahí, ni hasta cuándo va a estar ahí. Claro que no sabe si va a estar 10 minutos, 2 horas o los próximos 35 años. Con lo cual, claro, ese conflicto de separación, de desesperación, de desamparo que está viviendo es extremo. Es extremo. Claro, luego 30 años después no se acuerda de eso. Pero, por eso he dicho lo primero, Elena, que nuestro inconsciente es atemporal, en nuestro inconsciente está registrando todo tal como fue vivido. Y claro, una persona que haya vivido una experiencia como esa, conflicto de rechazo, separación, que no se acuerda de cómo vivió aquellos momentos en la incubadora nada más nacer, pero es la clásica persona que hoy, 30 años después, cada vez que en su ámbito laboral, de amigos o familiar, se siente de algún modo dejado de lado, rechazado, etcétera, lo sufre intensamente. ¿Por qué? Porque se está activando el trauma aquel del que no se acuerda. Porque ya tuvo una primera experiencia así de la que no se acuerda. Bueno, yo a raíz de esto justamente te lo confirmo plenamente, porque bueno, yo lo viví, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese momento no tenía esa memoria y bueno, solo sabía que mis hijos tenían que nacer en casa, ¿sabes? Porque mi pensamiento era que nadie me lo tenía que quitar o alejar, ¿sabes? Pero yo no sabía de dónde provenía ese empuje interior que yo tenía, ¿no? Que era casi, bueno, rozaba la necesidad, como que yo estaba allí como diciendo, pero tiene que ser así, ¿sabes? Como que, y claro, luego ya como preguntando, haciendo como
todo ese recorrido, ¿no? Pues fui preguntando un poquito más a lo profundo a mi madre y claro, ella se recordó que que me metieron 3 días en incubadora. Y yo lo descubrí cuando hice un trabajo sobre claramente la memoria uterina y en el parto, donde hubo un momento donde que yo me sentí como que realmente como casi un ataque de pánico que yo no había registrado, pero volví allí y entonces como que me veí como que no sabía ni dónde me encontraba y solo como que me sentía como separada de mi madre injustamente, evidentemente, y yo desde allí pude realmente como darme cuenta que una parte, yo había como guardado una parte de rabia hacia, digamos, no, digamos, a los médicos todos, pero digamos como al sistema en cómo actúan o como que no te preguntan lo que tú quieras hacer, ¿no? Algo así, ¿no? Como se había quedado allí. Pero hasta que yo no regresé allí, pues yo no fui como atando los puntitos, ¿no? O tirando los hilos realmente de la raíz originaria de lo que iba empujando mi actitud en ese momento, como te decía, yo no sabía el por qué a nivel consciente, pero yo sabía que tenía que ser así, no cabía otra posibilidad, ¿no? Hay un impulso ahí que lógicamente ni tú misma comprendes, pero que claramente identificas. No sabes, no tienes muy claro por qué, pero algo te dice que tienes que tener a tus hijos en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces evidentemente sirve que, como en tu caso, pues tu mamá te cuente ciertas cosas para que uno pues pueda terminar de comprenderlo. Pero vuelvo a insistir, nada carece de sentido, nada carece de sentido. Cuando tenemos ciertas sensaciones, cuando, no sé, tienes una sospecha de que algo no debe hacerse así, siempre hay una razón que mueve eso. Quizá no la comprendes, quizá claramente no la puedes identificar, pero por algo es. Claro, y además como nos damos cuenta también un poco de la amplitud y del tamaño que puede tener, uno puede decir, ¿no? Ay, que son 3 días a lo largo de toda la vida, ¿no? Evidentemente luego has pasado un montón de años, ¿no? Junto a tu madre, bueno, lo que sea, ¿no? Eso, por ejemplo, el ejemplo que vamos trayendo, ¿no? Pero realmente todo se graba y sobre todo todo se guarda, como tú decías, en ese almacén y de repente, un día por otro, pues es que a mí se me destapó cuando fui como acercándome a un túnel, ¿sabes? Esa galería de la autopista, así, y tuve mi primer el único ataque de pánico que hubo. Entonces fue allí, ¿no? Que fui rastreando todo lo que pasó, bueno, investigando. Por eso quiero decir que a veces en la vida te van pasando cosas de repente, te se van activando porque se van activando memorias que están realmente, y cuando se activan también, yo siempre comparto eso, cuando se van activando es porque en ese momento, a lo mejor hace 1 año, 2 o 3 atrás, pues no, pero en ese momento también tienes las herramientas y tienes todo preparado y listo para también averiguar e investigar esa información, ¿no? Es el momento adecuado, porque el inconsciente, como cuando estamos en la regresión, no permite que surja una memoria que tú no puedas gestionar. Siempre te enseña lo que estás preparado, ¿no? Y que puedes llevar a cabo, ¿sí? En cualquier caso, siempre es interesante, yo diría necesario, ¿no? Estar siempre atentos y observarnos, porque no quiere esto decir que estamos aquí hablando, lo que estamos hablando ahora no quiere decir que necesariamente siempre todo se deba hacer pues a través de una guía terapéutica, de alguien que te pueda acompañar en ese proceso, no necesariamente. Muchas veces basta con que la persona sea lo suficientemente abierta
y observadora de lo que ocurre. Sobre todo cuando, y además suele ser habitual, cuando se repiten ciertas cosas. Cuando se repiten ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertos problemas, presta la atención porque en ti está el poder comprender o conectar las cosas que estás viviendo, el sentido que tienen esas cosas. Muchas veces uno mismo puede hacer ese tipo de reflexiones, pero claro, hay que tener una mente abierta. Es decir, pues por ejemplo, imagínate, es muy habitual que las personas que sufren algún tipo de claustrofobia, muy habitual, no digo que siempre, pero muy habitual, pues son personas que han tenido partos complicados, donde pues a lo mejor hubo prolapso del cordón umbilical o sufrimiento fetal o dificultad respiratoria del canal de parto, ese tipo de cosas. Es decir, está todavía vigente en su inconsciente la experiencia de miedo, peligro, amenaza ligada a un pasaje estrecho, dificultoso, etc. Y mira por dónde, pues a lo mejor esa persona ahora le agobia entrar en un ascensor o le agobia ir en un vehículo que sea muy pequeño. Es decir, obviamente son contextos distintos, pero su inconsciente, que como decíamos al principio, pretende proteger a la persona, enciende la luz de alarma cuando te expones a algo que guarde algún parecido con el trauma original. Evidentemente. Es decir, no es por capricho que en un grupo de amigos, de 7 amigos, pues uno se agobie y le den sudores fríos cuando entra en un ascensor y a los demás no. ¿Por qué? Y siempre a él. ¿Por qué? Pues hay que buscar la razón. Porque siempre existe. Claro, porque siempre hay una razón por todo, ¿no? Entonces, también yo digo, ¿no? Se nos ponen como allí piezas, ¿no? Del puzzle, pero siempre no tenemos la posibilidad de ir como tirando los hilos, ¿no? De esas piezas y ir recolocándola, porque como decíamos, todo está en nuestro inconsciente, aunque no nos tenemos, digamos, no lo sabemos, la mayoría de las personas a lo mejor no lo saben, lo desconocen, pero sí que tenemos todo allí y podemos como alcanzar esos niveles, podemos llegar a esa información para que luego transforme totalmente la vivencia que podemos tener de como decíamos en principio, de esa foto que congeló y que atrapó allí una emoción, allí como realmente fue vivida en ese momento, ¿no? Entonces, con los recursos, como tú decías, puede ser aún más, si es la etapa intrauterina, aún menos recursos el feto bebé tiene para manejar una situación que a lo mejor, bueno, allí, como tú decías, pues vive, siente lo mismo de la madre, pero no tiene el nivel de conciencia ni las experiencias que tiene a su alcance la madre, ¿no? Entonces, como que se congela allí esa memoria y entonces como que tenemos las herramientas para poder volver en plena seguridad allí y volver a reescribir con otras pautas, con otras herramientas, pues, y recursos, ¿no? Pero mira, ahora que estás tocando la memoria uterina y la regresión, por ejemplo, al útero, ¿no? Hay que tener muy presente que cuando se hace hipnosis, se establece una especie de puente, donde, para que nos entiendan nuestros amigos, una parte de la persona va realmente allí, se mete en la piel del feto y vive lo que allí vivió entonces, pero otra parte de la persona queda aquí, la que está en la camilla con los ojos cerrados, la persona adulta. Con lo cual, claro, ese enlace, ese puente, permite que, aunque una parte de ti vuelva allí, sí haya una conciencia ahora distinta sobre aquello que pasó. Por lo mejor, pues no sé, imagínate que intentaron o pensaron abortarte o lo que fuera.
Otras veces simplemente se trata no tanto, no solo llevar la conciencia que faltó, sino de incorporar la experiencia que faltó. Por ejemplo, nacer por cesárea muchas veces está justificado y otras veces no. Pero en un caso o en otro se roba a la persona que nace por cesárea la confirmación de su capacidad para resolver con éxito el primer esfuerzo de la vida. Porque esa persona ya tiene la experiencia de que frente al primer esfuerzo recibió o llegó una ayuda externa. Y probablemente por eso pues es una persona hoy, muchos años después, que bueno, pues no cree mucho en sí misma y siempre como que está pidiendo o esperando que otros le colaboren. Está en lealtad a aquello que ocurrió entonces. Claro, es que esa persona, aunque ya sea adulta, da lo mismo, hoy hace una regresión al útero y esa persona nace en la hipnosis por el canal de parto. Por tanto, toma la experiencia de lo que es afrontar aquel primer esfuerzo, avanzar, vencer la resistencia y llegar a la luz, nacer por sí misma. Claro, ese es el factor. Ese es el factor que faltaba, la experiencia o el recurso que faltaba y que la persona ahora puede incorporar. Por tanto, en función de cuál sea el problema, unas veces se trata de llevar conciencia para poder afrontar y experimentar una situación de distinto modo, pero otras veces es para tomar el valor o la experiencia que me faltó, asumirla o incorporarla ahora. De algún modo, tener ahora la certeza de que sí puedo yo, por mí mismo y sin colaboración externa, resolver o culminar las cosas que me proponga, los esfuerzos que me pueda pedir la vida, por decirlo así. Sí, y la verdad que, bueno, en mi experiencia lo que voy claramente, ¿no? Averiguando cada vez es realmente la inmensa potencialidad que tiene esa herramienta y porque también nos permite recuperar. Es como que cuando hay un trauma, cuando hay algo que se queda pendiente o no resuelto o se queda allí, como decíamos, congelado, es como si un trocito de nosotros, podemos llamarle un trocito de alma, un trocito de memoria o lo que sea, un pedacito, pues es como que si se quedara atrapado allí. Y cuando hacemos esos tipos de trabajos, pues nos permitimos también recuperar. A veces son emociones, a veces son informaciones que desconocemos. Por ejemplo, cuando, bueno, ya haremos una entrevista específica sobre vidas pasadas, porque sabes que, bueno, amo mucho y además es la gran mayoría de los que me preguntan y bueno, que voy transitando, evidentemente, trabajando mucho con el transgeneracional, con el árbol y eso, pero la verdad que también nos permite el ver con otra mirada, nos permite ampliar también nuestro nivel de conciencia y también nuestra comprensión, porque a veces, no sé, por ejemplo, detrás de un sentimiento puede haber un corte, puede haber una separación con alguien que a lo mejor la persona no se imaginaba ni de lejos, porque el inconsciente, cuando se le va preguntando, pues a lo mejor le aparece a la persona, esa persona que nos estamos refiriendo, pues recuperar ese vínculo, recuperar ese momento que casi es un momento sagrado de reconjunción, reconciliación, y a veces cuando tratamos vidas, que se abre a lo mejor una memoria de vidas pasadas que la persona desconoce evidentemente a nivel consciente por completo, pues nos permite ampliar y eso realmente como cambia totalmente la configuración. Si yo, por ejemplo, no sé, me voy tirando 30 años contándome y
siempre la misma historia, que me pasó eso o me hicieron eso el otro, bueno, lo que sea. Entonces me monto toda una peli con ese cuento. A raíz de eso, a lo mejor darme cuenta que hay algo antecedente a eso y que a lo mejor se desarrollaron las cosas de otra manera. Entonces, como que me da una comprensión de por qué se queda un rasgo o algo, una memoria allí y que se necesitaba. A lo mejor yo, no sé, en una vida me encuentro de una parte de la vida y en otra vida necesito experimentar de la otra parte, que es lo que suele pasar. Entonces, abrir esa ventana de posibilidad es que cambia por completo. No sé, digamos que se va como derrumbando todo el cuento, y también la persona tiene que tener la disponibilidad de cambiar el cuento, ¿sí? Pero si tiene esa apertura, es que cambia por completo la vida, porque realmente no, como que ya se sale del plan como de la víctima, como de la impotencia, como que se me cae encima algo y no puedo hacer nada, y a la vez como la mayor cosa es que a mí, no sé, que me doy cuenta, es que las personas cuando ven que a lo mejor en esa vida tienen como una posibilidad de liberarse, cuando pasan esas cosas y entienden el por qué y el para qué, es una total liberación. Así es. Nada se puede hacer sin la predisposición favorable de la persona. Nada se puede hacer contra la voluntad de la persona. Por tanto, el elemento indispensable y absolutamente necesario es que la persona, primero, reconozca que tiene un problema. Segundo, esté abierta a afrontar ese problema. Y eso exige una alta dosis de coraje, ¿eh? Es mucho más fácil recluirse en el victimismo y no, yo soy muy bueno, yo soy un alma de Dios, el mundo está contra mí y yo soy una pobre víctima y son los demás los que tienen que cambiar porque yo soy un santo varón. Bueno, podrá ser muy buena persona, pero dudo mucho que sea eso. Vamos a ver, no te otorgues tanta importancia. Nadie ha nacido ni nadie se levanta cada día para arruinarte la vida a ti. No eres tan importante. No eres tan importante. Por tanto, sal de ese rol. Exige una buena dosis de coraje, mirarse al espejo, tengo un problema y yo voy a hacerlo. Guiado o acompañado, sí, pero yo voy a afrontar el problema. Porque el problema está en mí y la solución también está en mí. El problema no está ni en los otros, ni tengo que esperar que otros me den nada. El problema está dentro y la solución está dentro. Con lo cual, es absolutamente necesario que la persona comprenda eso. A veces Claro, es mucho más fácil, pues como hacemos, nos cruzamos de brazos y, bueno, pues haga usted lo que tenga que hacer. Y para lo que estamos hablando aquí, de un desbloqueo emocional, de que la persona afronte de verdad sus problemas o sus situaciones, el cruce de brazos no sirve. La persona no es paciente, la persona es activa, sujeto activo, no paciente. La mayoría de las veces como que digamos, en aquel rol pues se desconoce la inmensa potencialidad que tiene, ¿no? Porque las cosas pasan, si las cosas, como decimos, no son casuales, pero causales, siempre tiene una razón. A raíz de eso, yo sé, a lo mejor no veo bien dónde pueda ser la razón, pero sí que sé que las hay. Y entonces como que realmente eso puedo lograr llegar a descodificar, a interpretar y a revelar, que se me revele, digamos, ¿no? El por qué y el para qué, ¿no? De todo eso. Entonces, realmente, si nos quedamos en una posición, digamos, ¿no? En plan víctima, realmente allí no tenemos ningún poder de nada, ni de solucionarlo, ni de manejarlo, ni nada, ¿no? Entonces, como que realmente es contraproducente, ¿no? La acción y realmente desplazarse del cuento que llevamos tiempo, ¿no? El victimismo es un callejón sin salida
que no conduce a ninguna parte y del que no vas a salir, salvo que salgas del victimismo, ¿no? Victimismo, bueno, pues puede ser una postura en primera instancia cómoda, porque al fin y al cabo, por lo que yo decía, ¿no? Es el mundo quien tiene que cambiar y que cambien todos. Bueno, es muy cómodo, pero no te lleva a ninguna parte. No te lleva a ninguna parte. Y aparte, es una enorme irresponsabilidad que hagas dejación de ti mismo, recluyéndote en ese victimismo, en lugar de afrontar, que es un derecho y un deber, afrontar el tú vivir, tú gestionar y tú resolver tu vida, y no hacer dejación de ello, ni dar tu poder a nada ni a nadie, hacerlo tú, porque solo tú lo puedes hacer. Claro, y además eso, ¿no? Son herramientas que, como digo, ¿no? Cuando una persona empieza a descubrir un montón de cosas que son propias, claramente, que sean situaciones que se repiten, que sean memorias, que todo eso, pues es algo que nos pertenece en algún nivel. Entonces, como es readquirir poder personal, es readquirir el poder de poder manejarlas y entonces realmente cambiar la historia y cambiar digamos, la manera también de, como yo digo, ¿no? De cómo andamos por allí, por la vida, ¿no? Romper las inercias. Porque al fin y al cabo, el poder llevar a un patrón de comportamiento, poder llevar allí una capacidad o recurso que no has venido empleando, te permite romper una inercia, te permite comprobar que es posible romper esa inercia. Porque claro, muchas veces uno está habituado a ciertas pautas que se repiten y verdaderamente uno no se cree capaz de poder cambiar eso. Ahí está la gran clave para la que sirve la hipnosis, que la persona pueda verdaderamente sentir y tener dentro esa confirmación de que ahora sí puedo hacer o sí puedo afrontar lo que antes ni siquiera se me ocurría o no me creía para nada capaz. Por tanto, ahí está el factor esencial. Cuando la persona, no porque nadie le ha dado nada, yo mismo sé y he saboreado lo que es vivenciar esa situación de una forma distinta como la había vivido una vez. Esa es la clave. Esa es la clave. Y ese es un patrimonio que ya nunca se va. Ya nunca se va. Queda en la persona. Claro que queda en la persona. Eso es resolutivo. No es algo que no tiene marcha atrás. No vas a volver al punto en el que estabas. Totalmente. Aunque cualquier cosa, ¿no? Que la persona pueda elegir, pero nunca, nunca, nunca será como antes. Cualquier camino, cualquier decisión, cualquier elección, pero tiene lugar un cambio realmente profundo y eso se vuelve como que se graba y es algo que la persona tiene allí, ha adquirido y nadie se lo puede quitar. Entonces es realmente un valor añadido que queda en la persona y enriquece la persona. Es así. Completamente de acuerdo. Bueno, pues yo vuelvo a agradecerte realmente, Jesús, porque la verdad que, bueno, ya sabes que me quedaría horas hablando contigo, porque la verdad que son temas que a mí me han cambiado la vida totalmente. Por eso que sigo compartiéndolo, porque la verdad que no solo en el plan, digamos, de lo que podemos hacer en nuestra misión de vida, en las terapias con las personas, pero la verdad que, como digo, es como un tesoro que vamos cada día descubriendo, enriqueciendo y es algo que sigue engrandeciéndose. Así que yo te agradezco muchísimo por lo que tú vas aportando porque realmente
eres el referente absoluto de todos estos temas. Y bueno, yo te agradezco tus palabras desde el cariño, que sé que las dices desde el cariño y también desde el cariño las agradezco. Bueno, uno hace humildemente lo que puede o lo que sabe y, como digo, a quien le pueda servir, pues yo me siento honrado de que le pueda servir a alguien. Pero nunca nadie termina de aprender, nunca nadie termina de aprender y nunca nadie está en posesión de la verdad absoluta. Evidentemente eso creo, lo tenemos todos muy claro. En el momento en el que crees que has dejado de aprender, estás muerto. Porque ya no hay crecimiento posible. No, digo, cuando ya crees que lo sabes todo, has terminado, ya no hay crecimiento posible y eso es muy triste. Lo fascinante, y a ti te pasa también, es que con cada regresión, cada persona y cada caso son ventanas que se abren para observar y aprender. Porque no hay dos personas iguales, no hay dos casos iguales, no hay dos hipnosis regresivas iguales. Y por tanto, es fascinante. Cada día y cada experiencia te trae un aprendizaje. Eso es al fin y al cabo lo que, al menos a mí, me impulsa a seguir adelante, ¿no? Sí, además porque cada persona podemos realmente observar, ¿no? Porque en ese momento, cuando la persona saca sus recursos, estamos en plan observador, porque es eso que tenemos que hacer, ¿no? Allí ya no tenemos que guiar, ¿no? La persona tiene sus recursos y realmente es algo sorprendente como cada persona cuando se siente también, bueno, también se tiene que sentir en seguridad, como yo decía en principio, ¿no? Para abrirse a ese nivel, pero cuando tiene todo eso y está allí, realmente está a su alcance unos recursos que a lo mejor a nosotros no nos ocurren, pero a la persona sí. Entonces, claro, yo digo siempre, nunca nos aburrimos en eso, ¿no? Porque las historias son infinitas y mucho más cómo las personas también alcanzan a sus memorias y a sus recursos, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. La clave siempre está en que el terapeuta vaya detrás de la persona, nunca delante. Siempre detrás y al servicio de la persona, supeditado al proceso que esté viviendo. Si el terapeuta se pone por delante, si el terapeuta ya guía porque cree que es el que sabe todo y por tanto eso no funciona así, Está claro que el terapeuta tiene la experiencia, tiene los conocimientos, pero para ir detrás del cliente o de la persona, al servicio y detrás de la persona, no por delante. Eso está condenado. Ir por delante está condenado al fracaso. Es más, yo ni siquiera lo llamaría terapia, no sé cómo habría que llamarlo a eso. Claro, y además como, bueno, también tú conoces perfectamente, ¿no? Como también se utiliza en la sistémica, ¿no? Se dice al servicio de la vida, del sistema, de la persona y en el lugar del más chiquito, ¿no? Desde allí se puede ayudar porque es al servicio de los que vienen antes, ¿no? De la persona, entonces a sus padres, al sistema, bueno, entonces es desde allí, ¿no? Desde lo chiquito, desde lo pequeño, ayudando en autenticidad y bueno, y con, evidentemente, porque a veces ese es un tema también, ¿no? Que me van comentando, ¿no? Cuánto importa lo que la persona trae en su bagaje, como, no solo como experiencia, pero como la persona, digamos, el terapeuta en ese caso, en sí, el bagaje de nivel de conciencia con lo que opera, ¿no? Porque evidentemente en esos niveles estamos como en una precisión quirúrgica, ¿no? Y entonces como que allí es esencial realmente estar al servicio de la vida, del amor, del sistema y de la persona, ¿no? Como realmente pudiéndole ayudar, pero que la persona misma pueda reconocer sus fuerzas desde allí y recuperando trocitos, fragmentos de sí mismo, de su historia, de todo lo que le pertenece
y que pueda hacer desde allí un recuperar su fuerza, su poder y ponerlo a servicio. Así es. Completamente de acuerdo. Ese es el camino. Bueno, pues vuelvo a repetir, muchísimas gracias y la verdad que súper honrada siempre. Nos Siempre. mandan un saludo. Muchísimas gracias, Annette. Sí, y bueno, ya volveremos pronto con otras entrevistas y con otros temas también. Encantado y será un enorme placer. Pues para mí también, y sé que, bueno, muchas personas lo van viendo en diferido, por supuesto, así que, bueno, ya quedarán en la página Facebook y, bueno, para que se pueda visionar en cualquier momento. Así que muchísimas gracias, Jesús, y hasta muy pronto. Un abrazo fuerte, hasta pronto y un saludo cariñoso para todos. Gracias.